Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Brian Ramos Caballero. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Comunitario. El día de hoy le voy a explicar el desarrollo histórico del cálculo integral de la misma materia. Eh, para entender el desarrollo histórico del cálculo, podemos dividir la historia en tres partes, que sería la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Hay parte de la actualidad porque se han hecho más contribuciones para el desarrollo de la misma. Eh, Empezando con la edad antigua, primero en el antiguo Egipto ya hay registros de papiros. Por ejemplo, hay registros de que en el año 1890 antes de Cristo se encontraron papiros donde había problemas matemáticos, en donde había 25 problemas, de los cuales pues una era correcta, y ya usaban así una metodología como un poco similar a la que usamos hoy en día. El problema consistía en calcular el volumen de una pirámide, era un tronco, y pues en ese entonces era algo difícil, pero fue posible en un 25, uno de 25. Después pasaron más de 1000 años y ya en la Grecia, ya los matemáticos que se dedicaban al estudio de la geometría eh, estudiaban e intentaban calcular el área de figuras curvas. Un matemático muy reconocido es Arquímedes, que nació en el año 287 al año 212 antes de Cristo. Él ya usaba series infinitesimales para el cálculo de arcos que estaban debajo de parábolas, tal como en el ejemplo. Ya ahí usaba como suma de pequeñas porciones de algo para sumar todo y acercarse a lo más que pudiera al área. Después, en el siglo III antes de Cristo, el chino matemático Liu Hui usó esa serie infinitesimal de Arquímedes para calcular el área del círculo. Y ya más tarde, el otro matemático llamado Su Xionghui, en el siglo V después de Cristo, usó la teoría de los indivisibles para calcular el volumen de la esfera. Pasando de la edad antigua a la edad media, hay muchos matemáticos que contribuyeron. Otro es Al Hasan, en el año 1000 después de Cristo. Él fue el primero en derivar la fórmula para la suma de la cuarta potencia en una progresión aritmética. Después de eso, sigue Bhaskara, fue un indio matemático que en el siglo XII después de Cristo. Él desarrolló una derivada muy temprana para representar el cambio infinitesimal. Eh, Después, otro matemático llamado Sharaf descubrió la derivada de la función cúbica. Este descubrimiento es muy importante para el cálculo diferencial. Después pasamos a la edad moderna, donde ya se llevan a cabo los estudios y descubrimientos matemáticos en el siglo XVII, tal como en el ejemplo es del matemático chino llamado Seki Kowa. Ya en el Renacimiento pues ya hubo más desarrollo con la introducción de formas, figuras e escrituras para el mayor entendimiento de las investigaciones y los descubrimientos que se fueron obteniendo. Después, Bonaventura Cavalieri intentó calcular áreas y volúmenes a partir de sumas. Dividía el objeto o lo que iba a calcular, dividía en proporciones y calculaba cada proporción, el volumen de partes por partes. Después sumaba todo
obtener una aproximación del volumen total. Después se fue como un trabajo en equipo entre John Wallis, Isaac Barrow y James Gregory, donde combinaron la combinación de Cavalieri con el cálculo de diferencias infinitas, que la del cálculo de diferencias infinitas fue desarrollada en Europa al mismo tiempo en el cual Cavalieri intentó el cálculo del volumen de cierta figura. Ya después entra otro personaje, el matemático, astronómico y entre otras cosas, Newton. Él formuló ya sus ideas para como darle más sentido a todos esos trabajos anteriores, ya en un idioma matemático que estaba en su época. Él usó distintos métodos para resolver problemas como el del movimiento planetario y muchos otros más que están descritos en su libro Principio de Matemática. Después, Newton podía entender las series de Taylor, pero sin embargo no publicó todos los descubrimientos que realizó. Entonces aparece otro personaje muy importante en la historia del cálculo integral, es el llamado Leibniz, el cual sistematizó las ideas de Newton en un verdadero cálculo infinitesimal. Leibniz usaba un lenguaje todas sus investigaciones lo hacía de manera más formal, más ordenada. Leibniz fue acusado de plagio por Newton, ya que después de que Leibniz publicara sus investigaciones, Newton ya había hecho ese descubrimiento, pero sin embargo en la actualidad pues ya se comprobó de que Leibniz fue un inventor independiente del cálculo. En la actualidad pues también a los dos, tanto a Newton como a Leibniz se le considera como los inventores del cálculo, nada más que lo hicieron en diferentes épocas y la publicación fueron diferentes. Newton pues fue en el año 1666 cuando lo descubrió y ya Leibniz fue en 1674 cuando lo publicó. Newton lo acusó de plagio, ya que él creía que como Newton compartía ideas en la Real Sociedad, compartía ideas que no publicaba, entonces él tal vez creyó de que Leibniz había escuchado esas ideas y las fue investigando y por eso Newton lo culpa de plagio. En la actualidad, pues la aplicación de la diferencial, así como de la integral, son importantes. La aplicación principal de las diferenciales es para el cálculo de la velocidad, de la aceleración, de las pendientes de curvas, entre otras. Y ya la aplicación de la integral en la actualidad se usa para cálculo de área, de volumen, centro de masa y la longitud de arco, entre otras más. Bueno, eso es todo. Gracias. Como conclusión, podemos decir que para el desarrollo o el invento de una rama de la ciencia, pues se requiere de muchos personajes, de mucho tiempo. Como ya lo expliqué anteriormente, pues necesitaron de muchos personajes para que el cálculo fuera posible tal como lo conocemos y que el cálculo pues es muy importante para la invención de muchas tecnologías.